Hola, buen día. Buen día, profe. Buen día, profe. Profe. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Sí, se ve, profe. Bueno, hoy vamos a ver en la parte de geometría, figuras y cuerpos. En un principio, figuras sería todo aquello que yo puedo esquematizar en la hoja, en 2 dimensiones, en papel. Y vamos a analizar 2 propiedades, que son las que están mencionadas acá abajo, el perímetro y el área de la figura. El perímetro, la forma más sencilla de pensarlo es como la suma de todo el contorno, de todas las longitudes que forman el contorno de la figura, mientras que el área sería una medida de la superficie que ocupa, cuando yo la dibujo en la hoja. Después, cuando hagamos ejercicio o hagan las actividades, van a ver que hay un montón de figuras y hay un montón que pueden buscar directamente en Google y le va a dar una ecuación en particular. Se llaman figuras complejas, que son las que se crean a partir de estas figuras que aparecen en pantalla, que son figuras simples. Bueno, la idea del curso, y también de las actividades y de los exámenes, no es que busquen y reemplacen los números, sino que analicen todas las figuras que aparecen a partir de estas figuras simples que vemos acá. Porque la idea es que aprendan a descomponer el problema y hacerlo más sencillo. Entonces solamente precisamos escribir ecuaciones de perímetro y área de estas 4 figuras que aparecen en pantalla. Algunas ya son conocidas, que tal vez ya recuerdan cómo se calcula. Más que todo, la parte del área, porque el perímetro, si yo recuerdo que es la suma de todos los lados, coloquialmente, lo puedo deducir según la figura. Para el primer caso, para el rectángulo. Ah, al cuadrado y nos ve al cuadrado. No, más sencillo todavía. A por B. A por B. Si no, coloquialmente era siempre base por altura para la parte del rectángulo. Directamente los voy a multiplicar. El perímetro, que voy a llamar P, es más sencillo, porque directamente tengo que sumar todas las longitudes que forman el contorno. Entonces yo veo que tengo una longitud que la llamé B larga, que es la base inferior, pero también tiene una base superior que mide exactamente lo mismo. Entonces yo tendría que sumar 2 veces B. Y lo mismo pasaría con los laterales. Tendría que sumar A más A. Pero no hay una forma más sencilla de escribirlo. 2 por B más 2 por A. Bien. El círculo, ¿alguien recuerda la ecuación de área y de perímetro? Área era pi por radio al cuadrado. Bien. Y el perímetro es 2pi por radio. Ahora, en el esquema que aparece en pantalla, aparece el radio, que es el con el que escribimos las 2 propiedades, y después aparece la otra medida, que es el diámetro. Si a mí me hubieran dado el diámetro en los ejercicios, ¿yo podría buscar alguna forma para hacer estos ejercicios, para aplicar estas ecuaciones igual? ¿O tengo que Lo buscar dividís ecuaciones? 2. Lo divido por 2, Diámetro. ¿sí? Entonces yo tengo que tratar de recordar siempre la menor cantidad de fórmulas para hacer los ejercicios. Entonces la relación es que el diámetro es 2 veces el radio. Si yo quiero el diámetro, multiplico por 2 el radio, y si quiero el radio, en realidad lo que hicimos, este 2, pasó dividiendo. Ya sea el radio o el diámetro, tienen que pasar por una parte especial del círculo. Porque, por ejemplo, por el centro, porque si yo grafico esta medida, estoy uniendo 2 puntos de la circunferencia, igual que el diámetro, pero eso se llama cuerda, que nosotros no lo vemos. Se llama cuerda porque no pasa por el centro. Ahora, si yo hago pasar por el centro cualquiera de los 2 puntos que una, va a ser la misma medida del diámetro. Y el radio es exactamente lo mismo, ¿sí? Solamente que es la distancia desde el centro a cualquier punto que yo me imagine de la circunferencia. Yo acá puse círculo porque estoy midiendo también la propiedad de área, pero hay una diferencia entre círculo y circunferencia.
Tendría que ser solo el contorno. La circunferencia es solo el contorno. O sea, cuando yo hablo de perímetro, el ejercicio me puede hablar de circunferencia. Cuando me pide área, como es todo lo que está dentro, ahí estoy hablando del círculo. Aunque después tal vez aparezcan como sinónimo. El triángulo, esto se cumple para cualquier tipo de triángulo, no importa el formato que tenga. Imagínense que yo el rectángulo lo puedo partir a la mitad. Y me quedo con la mitad de abajo, que es lo que pinté. Yo no puedo obtener una ecuación de área y perímetro del triángulo a partir de la que ya tengo, del rectángulo. Porque eso que pinté, que es un triángulo, equivale a qué proporción del rectángulo. A 2, A la puede mitad. ser b por a entre 2. Dividido 2. Bien. Entonces el área, que a veces es lo más difícil de recordar, porque lo otro es más intuitivo, porque el perímetro, como dije, sumamos los lados, para cualquier triángulo, no importa cuál sea, el área, lo que tengo que hacer es la base por la altura dividido 2. Y el perímetro, A más B más C. C más D más B. claro, en este caso la A, que es la altura, no queda involucrada porque es sumar solamente el contorno. Y el último que me falta, que no hacía falta en realidad hacerlo, porque el cuadrado es un caso especial del rectángulo, donde la base y la altura son iguales, pero se usa tanto que aparece como otra figura simple. Entonces, por ejemplo, el perímetro, que yo quiero sumar los lados, como son todos iguales, no le puse ni B ni A, le puse L de lado. Como son todos iguales, sumo 4 veces, entonces pongo 4L, 4 por L. Y el área, como es solamente base por altura, yo tendría que hacer L por L. Yo en vez de escribir eso voy a poner L al cuadrado. Bueno, entonces, la idea es con estas 4 figuras simples, descomponer las figuras complejas que empiezan a aparecer y resolver lo que me va pidiendo. El primero que aparece me dice que me informa cuánto es el área de un rectángulo. Yo dibujé el rectángulo y me dice que calcule su perímetro. Y me da otro lado. Me dice que el rectángulo mide 7 decímetros de largo. Entonces, en este ejercicio en particular, ese 7 decímetros, como está dibujado, será la base o la altura. Si son 7 de largo. La base. Es la base. Porque para que sea la altura, ¿cómo tendría que decir? En vez de largo. Ancho. De alto. De ancho. ¿Sí? O de alto, sí, según cómo se lo imagina, si horizontal o vertical. Bueno, entonces la A yo no la conozco. El truco está siempre en escribir la ecuación de la propiedad que me menciona. Ahí me dice, el área de esta figura son 42 decímetros cuadrados. Entonces abajo yo voy a reemplazar la ecuación de área. Como justo es una figura simple, directamente me copio de la pantalla anterior. Era base por altura, la ecuación de área. Y ahora reemplazo el dato que yo tenga. Tengo la base. Y voy a sacar la altura o el ancho, según como me lo imagine. ¿Y cuánto me quedará como resultado parcial? 6 da, creo. 6 ¿Algo más? decímetros cuadrados. Casi. Decímetro solo. Ah, Decímetro. decímetros. Porque como es una longitud, no podría tener unidades de área. Como el decímetro cuadrado de arriba es decímetro por decímetro, yo tacho el de abajo con el cuadrado para que sobreviva 1. Ahora, esto es una respuesta parcial, porque en realidad me está pidiendo el perímetro. Pero yo inicialmente no lo podía calcular, porque me ha dicho que el perímetro era la suma de todos los lados, y yo no tenía la A. Entonces ahora sí escribo lo que me dijeron de la otra pantalla. 2 veces A más 2 veces B.
14 y 12, 28 decímetros. Bueno, en este caso en particular no tuvimos que descomponer porque justo era una figura simple. 26 decímetros, ¿no? 26, puede ser que haya sumado mal. A ver. 14 y 12, 26, sí. Bueno, y ya que volví, ¿hay alguna parte del desarrollo que me muestra que el análisis es coherente? Muestra base que el lado más- A es más chiquito que el lado. Claro, como ya anunciado, me dice que el largo es 7 decímetros y habla de un rectángulo. El otro valor de altura o ancho, según como lo imagine, tiene que ser menor. Y me dio 6, entonces me queda coherente. Si me daba más, quiere decir que yo estaba analizando mal o el enunciado estaba mal. La Además, figura si aparece haces ahora. 6 por 7. Sí, si verificás, te da el valor que dice el enunciado literario. Claro, perfecto. Y decía que esta figura que aparece ahora en pantalla, el rombo, ya la consideramos figura compleja porque no está en la que hicimos previamente. No es ni una circunferencia, ni un triángulo, ni un rectángulo. Ahora, yo puedo hacer algo con ese rombo para que aparezca alguna figura simple que vimos. Y si lo Dividirlo cortás y por la poner- mitad son 2 triángulos. Bien, lo puedo cortar por la mitad. Pero si yo siempre imagino como si fuera de cartón y lo corto con tijera. Si en vez de cortarlo una vez, yo lo corto 2 veces, me queda otro triángulo que es mucho más lindo. Que en vez de ser un triángulo cualquiera, ¿qué triángulo es? rectángulo. Rectángulo. Cuadrilátero. Y el rectángulo es el más lindo para trabajar porque tengo ecuaciones más sencillas, es más directo. Siempre que el ejercicio no diga lo contrario, las figuras que nosotros analizamos son regulares. Este rombo es regular, lo que quiere decir que los laterales, a todos, yo lo voy a llamar L, son todos iguales. Y los ángulos opuestos, por ejemplo, el superior y el inferior, por ser una figura regular, ¿cómo serán entre sí? Iguales. 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 Y lo mismo el que está a izquierda y a derecha. O sea que siempre que no siga lo contrario, ustedes ponen que consideran que la figura es regular y ya pueden colocar algunos valores. Aunque no conozco todavía cuánto, yo sé que son todos iguales. Eso me va a permitir hacer algo. Pero antes hay una corrección en el enunciado, donde decía menor y mayor estaba mal, por eso yo lo taché de la guía. Y voy a hacer lo mismo que la pantalla anterior. A mí me dice, el área del rombo son 100 metros cuadrados. Por ahora solamente puedo escribir el dato. No puedo escribir una ecuación porque tenemos que descomponer. En la pantalla anterior chantamos de una ecuación porque era un rectángulo, era una figura simple. Lo que sí puedo escribir es lo que viene después. Me dice que calcule la diagonal mayor. La diagonal mayor son aquellas líneas, en este caso horizontal y vertical, que unen los vértices opuestos, o sea, los puntos que están enfrentados. Entonces, me pide que calcule la diagonal mayor. La voy a llamar D grande. Esa no la conozco. Pero me dice que la diagonal menor son 10 metros. Entonces acá también, cuando yo lo resuelva, puedo ver si es coherente o no. Porque cómo me tiene que dar D grande con respecto a 10 metros. Tiene que ser mayor. Tiene que ser más grande. Tiene que ser más grande, ¿sí? Según mi dibujo, porque como no dice nada, yo tengo que elegir si el rombo está vertical o horizontal. Porque para que sea totalmente regular, las dos diagonales tendrían que ser iguales. Pero acá ya me está diciendo que una es la mayor y la otra es la menor. Entonces yo acá lo dibujé vertical. Entonces, los 10 metros que están como datos, que está en azul, ¿será la línea que agregué vertical o horizontal? Horizontal. 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 Entonces voy a pintar eso para guiarnos con los datos.
Entonces la otra la voy a pintar de rojo. Ahora, yo no voy a trabajar con el rombo completo. Lo vamos a recortar. Y me convenía quedarme con un triángulo rectángulo. Y como el rombo es regular, si yo me quedo con el primero, ¿cambiará algo si me quedo con el segundo o alguno de abajo? No, son todos iguales. No. Son los 4 iguales. ¿Sí? Entonces voy a tratar de esquematizarlo. Ahora, cuando voy a escribir los datos, esta base del triángulo que extraí, que así llamando B chiquita, ¿vale 10 metros? Como la del No, rombo. vale 5. Vale 5. Vale 5. 5 metros. Y el que voy a pintar de rojo, que es la altura, no lo conozco, ¿no? Lo voy a llamar A por ahora. No. Ahora, ¿podré dejar algo escrito, alguna relación que haya entre la diagonal que me pide el ejercicio, que es de grande, y esta A, donde la pueda calcular? 2 veces A sería la diagonal mayor. Bien, entonces yo acá por lo menos puedo sacar mi signo de pregunta y sé que si yo desarrollo el triángulo, cuando obtenga su altura, hago 2 por A y obtengo la diagonal que pide el ejercicio. Solo que todavía no lo sé. Bueno, y me voy a trabajar con el tema de la ecuación de la propiedad que me da. Porque aunque sea una figura compleja, yo sigo desarrollando a partir de la ecuación que me da. Yo saqué un solo triángulo, que lo pinté en amarillo, y me dijeron que los otros 3 que están en blanco son iguales. Entonces hay una relación entre el área del rombo, que la llamé A, y el área nueva que le voy a llamar área de triángulo. Sí, Sería que 100 si dividido dividís por Dividí 4. los 100 entre 4. Bien, entonces voy a poner que el área del triángulo, ya cuando empiezo a recortar tengo que escribir a qué se refiere la propiedad, porque si no me va a quedar letra A para todas las figuras que voy recortando. Entonces pongo área del triángulo. Son los 100 metros cuadrados dividido 4. Esto me da 25 metros cuadrados. Entonces generé una nueva propiedad. En vez de ser rombo, ahora tengo la del triángulo. ¿Qué voy a hacer abajo? Escribir la ecuación del machete de la primera pantalla. El área del triángulo era la base por la altura sobre 2. Tengo cuidado con las letras. En este caso pude respetar las letras originales. Entonces pongo B por A sobre 2. Y voy a reemplazar el dato que tenga, que es la base. El 5 metros que está a la izquierda va a pasar dividiendo. Entonces se puede simplificar con uno de los metros cuadrados que tengo a la derecha. Por eso tacho el metro con el cuadrado. Y después, para hacerlo más rápido, yo puedo pensar el 2 pasa multiplicando a 25, me queda 50. Y el 5 que multiplica pasa dividiendo. Entonces la me queda 10. 10 metros. ¿Estará bien que me dé 10 metros la A? Sí, porque Sí. es más grande que la... Y tiene que ser. Está bien, porque yo ahora cuando venga la parte roja y lo multiplique por 2, la diagonal mayor me queda 20 y me queda mayor a la menor. Y con eso verifico la coherencia de mi desarrollo. O sea que aunque yo le haya errado con el dedo de la calculadora en un paso, por lo menos me queda coherente para entregar. Otro similar. Tengo un trapecio. No es una figura simple. Tengo que buscar la forma de descomponerlo en figuras simples. Entonces las líneas que yo voy a tirar ahora, que son auxiliares, como le dije, sería como si fuera la tijera que corta, si esto fuera de cartón.
Profe, ¿puede ir a la página atrás un momentito? Sí. Ahí está, muchas gracias. Era- ¿Alguna idea para recortar el trapecio y que queden figuras simples? Corta dos triángulos rectángulos y queda el cuadrado. Claro. O sea que, ¿cómo tiro la línea auxiliar? No podría ser desde un vértice, o sea, una diagonal por el medio. ¿De esta forma? O dos diagonales de arriba hacia el centro. Bien, Sí. cualquiera de dos me servirían. Tal vez este camino es más largo, pero no sé si recuerdan de la otra clase que siempre que a mí me pida altura, siempre es una línea imaginaria vertical a la base. Entonces acá ya sea que me lo pide o me lo da como dato, porque me dice que la altura son 3 metros, si yo quiero esquematizar la altura, sería esta línea. Yo mediría la longitud, por ejemplo, con la regla de esa línea que aparece ahí. Entonces, como ya tengo el dato de altura, o en otro ejercicio me lo puede pedir, uso directamente esa línea para no generar una nueva y una figura más compleja. Si yo la arrastro a los vértices laterales, empiezo a recordar como decían en triángulos rectángulos. Tengo dos triángulos rectángulos en los extremos. Por ser una figura regular o semi-regular, este trapecio, los dos laterales son iguales. Yo acá le puedo llamar L y el de la derecha L. Si quisiera mencionar los ángulos, que creo que no van a hacer falta, por ejemplo, estos dos, ¿cómo van a ser entre sí? Iguales. También iguales por ser regular, ¿sí? Pero por ahora vamos a poner las longitudes nomás. Entonces tengo dos triángulos, que uno se borró, que ¿cómo serán entre sí? Iguales. 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 Entonces, ¿hace falta que analice los dos por separado? No. No. Analizo uno solo, ¿sí? Por ejemplo, el de la derecha. Y la figura que me queda en el centro, ¿qué figura será? Un rectángulo. Cuadrado. Un cuadrado. ¿Y yo puedo saber de antemano si es cuadrado o rectángulo? Dice que la base menor mide 8 y la altura es 3. Bueno, esos datos los podemos ir poniendo. La altura sería una de las líneas que agregamos acá. Por ejemplo, 3 decímetros. Como tiene dos bases, el trapecio, lo que vamos a hacer es poner la misma letra B, pero la que es menor, que está en la parte superior, la llamo B minúscula, y la de abajo la voy a llamar B mayúscula porque es la más grande. Entonces B minúscula es mi incógnita, este no lo tengo. Y la base de abajo, B grande, sí me la da, me dice que son 8 decímetros. Si yo recorto esta parte de acá, del triángulo, y este otro no está más. Ahora, nosotros en la hoja, a menos que usemos regla, en este caso no nos va a alcanzar porque no conocemos esta base, no podemos predecir en un principio si esto que me queda acá es un cuadrado o un rectángulo. Como a mí se me da chueco, parece un cuadrado, pero en un principio no lo sé. ¿Qué tendría que pasar después en la respuesta para decir, mira, si era un cuadrado en realidad? Te tiene que dar que la base menor es 3. Que es lo mismo que la altura, ¿sí? Como en un principio no lo sé, siempre lo trato de la forma más general. Entonces, para nosotros, ¿qué es más general? ¿Un rectángulo o un cuadrado? Un rectángulo, porque me da la libertad de considerar que esta base menor no es justo 3. Después, si cuando finaliza el ejercicio es un cuadrado, vamos a decir, bueno, pero el cuadrado era un caso especial de rectángulo, donde la base y la altura son iguales. Entonces siempre lo tengo que llevar al caso
general. Entonces, en un principio lo tratamos como si fuera un rectángulo. Porque si yo lo considero como cuadrado, ya estaría forzando a que esta base valga 3. Y el enunciado no lo dice. Además, seguramente no va a dar 3. ¿Y cuál era el truco que le decía? ¿Qué era lo primero que escribía después que sacaba los datos? ¿Con qué empezaba a desarrollar? Lo recortaba y luego La fórmula de lo que te da, o sea, del área. de la propiedad que me da. Entonces, en este caso me dice, yo voy a llamar a secas al área de toda la figura que es el trapecio. Me dice que son 21 decímetros cuadrados. Ahora, yo lo pude recortar. Tengo dos triángulos iguales y, por lo que dije, un rectángulo en el medio. Entonces voy a decir, esa letra A mayúscula es lo mismo que el área del rectángulo más 2 veces el área de un triángulo. Porque para que voy a analizar los dos por separado son iguales, analizo uno solo. Y eso tiene que dar 21 decímetros cuadrados. Yo acá abajo no marqué nada. ¿Por qué? Porque el 8 decímetros es toda esta longitud que está acá. Como yo recorté entre figuras, no me sirve considerar el total. Lo tengo que recortar. El tema es que no sé en qué parte. O sea, yo no sé cuánto mide, por ejemplo, esta base del triángulo. Como no sé cuánto mide ese tramo, ¿cómo lo podré llamar? X. ¿Ves? B justo no, porque ya lo usamos. Si no lo usé, sí lo puedo llamar B. Porque sería una incógnita que se llama B. Pero como estamos acostumbrados, dijeron, le vamos a poner X. Si los dos triángulos son iguales, si el de la izquierda tiene una base X, el de la derecha también tiene X. Y la parte que me quedó en el medio, esta base del rectángulo, Eso es B. eso es igual al de arriba, sí, es B. Pero ahora con respecto al dato que me da, porque si no, no estaría usando el dato de 8 decímetros. Si el total es 8 y le saco las X de los costados, ¿cuánto queda? 8 menos 2x. 8 menos 2X. Y eso es lo que yo puedo usar ahora para reemplazar en cada una de las propiedades. El área del rectángulo, de lo que está en el medio, era base por altura. Entonces la base es 8 menos 2X. Lo tengo que poner entre paréntesis porque va a multiplicar otra cantidad. Y la altura la tengo. Son 3 decímetros. Yo acá le voy a sacar la unidad para que sea un poquito más sencillo de ver. Después le sumo 2 veces el área de uno de los triángulos, de cualquiera de los dos. Y el área del triángulo es la base por altura sobre 2. La base es X. La altura es 3. Y eso lo divido por 2. Entonces, ¿cuál es mi única incógnita ahora en toda esa ecuación? X. 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 Y si yo calculo X, ¿de qué me servirá para después calcular lo que pide el ejercicio? La medida Para de la después base. restarlo por el 2 por X. O sea, restarle a 8 2X. Claro, y ahí calculo B. ¿Por qué yo no podía poner B acá, aunque estaba bien, en la base del rectángulo? Pues acá me va a quedar B, que es una incógnita, y el otro término me va a quedar X, que es otra incógnita, entonces ahí no podía hacer nada. Por eso lo obligué a que sea todo con respecto a X. Capaz que hay en el armario. El otro. ¿Puedo simplificar algo antes de operar? El 2 que está dividiendo con el 2 que está al lado de la X. Bien, se me olvido. ¿Algo más tendré que hacer? ¿No sería la distributiva del 3?
Bien. Claro, el paréntesis con el. Entonces queda 24 menos 6x. Y el otro lo ordeno para que quede más lindo, pongo 3x en vez de x por 3, igual a 21. Que es una ecuación tradicional. Por ejemplo, el 21 lo voy a pasar restando a la izquierda. Como tengo 24 me queda 3. Y si yo restaría esta parte me quedaría menos 3x, pero voy a pasar sumando a la derecha. Para que quede positiva queda 3x positivo. Entonces x vale 1. Y la unidad era decímetro. Pero bueno, esto es una respuesta parcial. Ahora, como dijeron, voy a la parte que está en rojo y digo que la base menor, que lo que pide el ejercicio, es 8 menos 2. Sería 8 decímetros menos 2 por 1. Esto es 6. ¿Era un cuadrado al final? No. No. No, porque el largo horizontal era mayor al alto vertical, como está dibujado. ¿Es coherente que me haya dado 6? Sí, porque tiene que Sí, ser porque es menor. menor a 8. Es menor a 8. A la base mayor. Buenísimo. Otra figura compleja, pero es más sencilla de analizar, se llama corona circular. Es cuando yo dibujo dos circunferencias y comparten el mismo centro. O sea que del mismo punto, yo lo que puedo esquematizar son dos radios. Como este es la circunferencia más chica, lo llamo radio menor, por ejemplo R minúscula, y el de la circunferencia más grande lo voy a llamar radio mayor, le pongo R mayúscula. A mí me pide que calcule el área de la corona circular, es como si fuera un anillo grueso. Entonces el área es lo que está incluido entre las dos circunferencias. Yo quiero obtener eso. Pero tal vez se dan cuenta que puedo hacer para obtener solamente esa área que está pintada en amarillo. Sí, restarle el Restarle el grande área al chiquito. total, el área menor. Es el área chiquita. Bien. Entonces yo primero voy a calcular el área del radio que está en verde, sin considerar el que está dentro. Entonces yo lo que estaría calculando sería así, todo. Y después calculo el área con el radio que está en rojo, que es el menor, lo resto y me termina quedando la diferencia entre ellos. A la primera área la llamaría 1, por ejemplo. Y habíamos dicho hoy que la ecuación del área era pi radio cuadrado. Entonces en este ejercicio sería pi por r mayúscula al cuadrado. El radio mayor me dice que son 7 metros. Fíjense que pongo entre paréntesis número de unidad porque la potencia tiene que elevar el 7, lo deja en 49, y el metro lo deja en metro cuadrado, que sería unidad de área. Y tienen dos opciones. O dejan el número entero, así, 49 por pi metros cuadrados, que es lindo desde el punto de vista que es exacto para una cuenta posterior, pero si no, lo que hacen es resolverlo. Porque después cuando vayamos a restar, tal vez se olvidan el pi y solamente usan el 49 en la resta. Y ahí matamos el ejercicio. Entonces, si creen que se van a olvidar, lo resolvemos. Hacemos 49 por pi y lo aproximamos. 154 metros Bien. Metros cuadrados. cuadrados. Bueno, ahora voy con la otra parte, el que está en rojo. Digo, el área 2 es pi radio cuadrado, solo que va a ser r minúscula al cuadrado. Me queda pi por 3
3 metros al cuadrado. Lo mismo, si quieren lo pueden dejar, 3 al cuadrado es 9, como 9 por pi metros cuadrados. Y si no, lo redondean. 28 metros cuadrados. El área de la figura compleja que me está pidiendo la llamo A secas, y digo que es la diferencia entre el área mayor y el área menor. Entonces sería 154 metros cuadrados menos 28 metros cuadrados. $126 Buenísimo. metros cuadrados. Profe, también hubiese sido lo mismo que hacer 49 pi metros cuadrados menos 9 pi metros cuadrados, ¿no? Claro, y ahí la respuesta que tenés que escribir que sería 40 por pi metro cuadrado. Claro, sería un poco más exacto. Claro. Bueno, y lo último en figura es relaciones que hay de cualquier figura con respecto a una circunferencia. El ejercicio me habla de una figura, que es el triángulo, que está inscrito en la circunferencia. Fíjense que está adentro. Y el otro contraejemplo, que no lo vamos a hacer, solamente por si aparece algo diferente, es cuando dice circunscripto. Entonces ahí lo que hace la figura es estar afuera de la circunferencia. Si me dice circunscripto, yo puedo considerar el sinónimo afuera, y como dije recién, si me dice inscrito, voy a considerar adentro. Una cosa, ¿me podría poner un momentito la página anterior? Sí. Está, gracias. Ah. Entonces va a ser lo mismo que la anterior. Cuando yo tengo más de unas figuras involucradas, lo que tengo que buscar es alguna propiedad de las dos que coincida entre las dos figuras. Por ejemplo, la única propiedad que habíamos visto de la circunferencia o del círculo era el radio o el diámetro. Si yo lo posiciono en este lugar, no me serviría porque involucra solamente la circunferencia. Pero si lo posiciono en otro lugar, va a coincidir con algo del triángulo. Entonces de ahí podré deducir Tu vértice. algunos datos en común, que es el vértice. ¿Sí? Yo podría llevar este radio a uno de los vértices. Si sumo un segundo radio, estoy recortando el triángulo grande, que es un triángulo cualquiera, en un triángulo un poquito más simple. ¿Por qué es más simple? Porque sigue siendo un triángulo cualquiera el de abajo. No es rectángulo. Pero el radio puede ser que sea conocido en el ejercicio, porque tal vez conozco la circunferencia. Entonces ahí lo que hice fue relacionar las dos figuras, la circunferencia con el triángulo. Después empiezo a extraer los datos. Me dice que quiere que calcule el área del triángulo equilátero. O sea que lo que me está pidiendo en realidad el ejercicio es que yo calcule toda esta área que estoy pintando acá. Que sea equilátero dice algo con respecto a los lados. Que son todos Son iguales. Que son todos iguales. ¿Sí? Entonces, si son todos iguales, yo lo puedo bautizar como L. Me dice que está inscrito, o sea que está dentro de la circunferencia, y el radio son 6 centímetros. Entonces, esas líneas que yo agregué son R. Y las dos valen lo mismo, son R. Y miden 6 centímetros. Puedes aplicar teorema del coseno, ¿no? Yo puedo aplicar teorema del coseno para calcular
¿qué dato del triángulo? La base, un lado. Bien, y para eso necesitaría los dos laterales, que sé que valen 6, y el ángulo comprendido entre ellos. Un equilátero son 3 ángulos de 60. Bien, solo que los de 60 serían estos, que están acá. Claro. Sería 360 grados dividido entre 3. Claro, porque si yo tiro una diagonal más, se me chueca, estos tres ángulos que están acá son iguales. ¿Por qué? Porque el triángulo que me da el ejercicio, el que pinté, es regular, porque tiene todas las medidas iguales. Entonces ese ángulo que está ahí va a ser 360 grados dividido 3. O sea que el ángulo es de 120 grados. Y ahora sí, puedo aplicar teorema del coseno. Teorema del coseno siempre me conviene escribir la longitud despejada que sea mi incógnita. Mi incógnita es la L. Entonces era parecido a Pitágoras en un principio. L al cuadrado es igual a la suma de los otros dos elementos al cuadrado. Y después, como no era rectángulo, en el teorema del coseno restaba 2 veces los elementos que yo ponía a la derecha. Solo que en vez de ponerlo al cuadrado, le pongo igual a 1. Lo justo es R por R, porque son iguales acá. Por el coseno del ángulo opuesto al lado que yo casi tengo despejado. Digo casi porque está al cuadrado. Y el opuesto es el alfa que yo puse con el error. Entonces ahora puedo reemplazar. L no lo conozco. Radio al cuadrado sí. Me quedaría 6 al cuadrado. Más otro 6 al cuadrado. Menos 2 veces. Acá puedo poner radio al cuadrado también si quiero. Yo pongo 6 por 6 porque está escrito así. Por el coseno de 120. Lo único lindo del teorema del coseno es que todo ese choclo que yo escribí pueden introducir toda la calculadora y ya les da un resultado. $108. ¿Y esa será la respuesta? No, tenés que No, pasar hay que el exponente. pasar la raíz. $10,4. ¿Se fue el profe? Seguro ya vuelve. Parece que sí. Por si acaso no digan nada. Todos calladitos.
Chicos, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Sí. Sí, profe. Sí, profe, se Bien, escucha. a ver si el teléfono se la banca. Ahí compartí pantalla. Avísame cuando se vea. Ya se ve, Sí, profe. ya se ve. Ok. Entonces, me dijeron que todo el cálculo de la derecha daba 108, pero eso era la longitud al cuadrado. Yo quiero L, entonces tengo que calcular la raíz cuadrada a 108. Y esto era 10, algo. Sí. 10,4. Y la unidad, según el enunciado, estaba en centímetros. Ahora, el ejercicio me dice que calcule el área del triángulo equilátero. Está bien, yo con esa L ya tengo la base, por lo menos la base horizontal. ¿Me alcanzará para obtener el área? Tenés que sacar la altura. Bien, y acá puedo elegir o trabajo con el triángulo chiquito que está en rojo y saco esta altura. Entonces le calculo el área a ese triángulo de acá abajo y después lo multiplico por 3, porque habíamos dicho que si yo tiraba otra línea, los tres triángulos eran iguales. Y si no, trato de obtener la altura completa del triángulo grande. ¿Lo podré hacer? Sí, yo hice eso. Tipo, lo dividí en dos y Sí, me se quedaron puede. dos triángulos rectángulos. Sí, porque justo se genera un triángulo rectángulo. Si yo tiro esta línea de referencia, esa sería mi altura. La voy a llamar A. Y para no seguir marcando el dibujo, lo voy a hacer abajo. Este sería el triángulo que yo voy a extraer. Solo por ser un triángulo equilátero, si L vale 10,4, yo sé cuánto vale la base de este triángulo. 5,2. 5,2 centímetros. ¿Sí? Porque es equilátero y si no puede pasar en el caso de que sea isósceles, que los dos laterales sean iguales. Entonces el vértice, cuando yo tiro la línea auxiliar para mostrar la altura, justo parte a la mitad a la base. Si fuera escaleno, que los lados no son iguales, ahí no va a pasar esto. En este caso sí. Además, por ser un triángulo regular o equilátero, yo sé cuánto vale el lateral, porque ustedes me lo habían dicho. Este ángulo que está acá es este ángulo que está acá. 60. Vale Grados. 60. Por ser equilátero, los tres, 60 grados. Y a mí lo que me interesa es solamente la que agregué como A. Ni siquiera menciona la hipotenusa acá. Porque si esto es un triángulo rectángulo, hay una razón trigonométrica por lo menos que relaciona mi incógnita, que es justo el cateto opuesto, Tangente. dato, que es el adyacente, y la tangente. Entonces digo, la tangente de 60 grados es el cateto opuesto, A, dividido el adyacente, 5,2 centímetros. Paso multiplicando y ya está. Hago 5,2 por tangente de 60 grados. $9,006. Bien. Bueno, tiene tantos ceros que le ponemos 9. 9 centímetros sería la altura. Y ahora sí, si tengo la altura que es de todo el triángulo y sé que la base es 10,4, aplico la ecuación de área. Sería la base, 10,4 centímetros, por la altura, 9 centímetros, dividido 2. 46,8 ¿Y qué unidad le escribo? centímetros. Centímetros cuadrados. Bueno. Siempre que me pida perímetro, tiene que dar unidad de longitud, que puede ser centímetro, metro, decímetro. Si es área, tiene que dar al cuadrado.
Y ahora que en la próxima pantalla vienen ya los cuerpos, que es en 3 dimensiones, cuando me pida volumen, tiene que aparecer el cubo. Ahí les comparto lo último. Profe, una consulta. ¿Ahí no era lo mismo decir que el radio era igual a 2/3 de la altura? Ahí lo miro, ahí volvemos y lo analizamos. O sea, viendo la figura parece que el radio es 2/3 de la altura. No sé si el cálculo sigue igual. A ver, ahí lo puse de vuelta. No, porque encima este 9 está redondeado. Vos podés, lo que tenés que hacer es desarrollar todo algebraicamente, pero con letra, y demostrar que la R es 2/3 de A. Pero lo tenés que hacer con letra. Ah, ok. Bueno, el ejercicio 32, para arrancar con la parte de cuerpo, que son en 3 dimensiones, también le faltaba un dato. Yo lo agregué para que a todos nos dé igual, que es la altura, o largo, según como yo lo dibuje en 3 dimensiones, y le puse 20 centímetros. Si ustedes analizan este cuerpo, el cuerpo va a tener 2 bases, o imaginen que fueran 2 tapas, que son las que estoy pintando acá de amarillo. Si esas 2 bases son iguales y están unidas por líneas perpendiculares, o sea, no está chueco el dibujo, sino que si yo lo pongo vertical, una base queda justamente sobre la otra, el cuerpo se llama prisma. Entonces, cuando yo tengo un prisma, se cumple una condición para la ecuación de volumen. El volumen de cualquier prisma, lo que yo tengo que hacer Área es por altura. calcular Área de la base casi por altura. área de la base por la altura. Es parecido a lo que era, por ejemplo, el rectángulo. O sea, como son en 3 dimensiones, me tiene que dar unidad de volumen, que es el cubo. Por eso necesito área de la base por la altura. Yo podría hacer semejanza a que esto sería como un cuerpo casi irregular. Entonces se cumple esta ecuación. Va a ser algo similar a lo que hicimos con figura. Vamos a ver cuerpos con algunas características para aplicar esta ecuación. Solamente vamos a escribir la ecuación del volumen. ¿Qué es lo que representa el volumen? Es la medida en 3 dimensiones de lo que ocupa el cuerpo, del espacio cubierto. El área, no vamos a tener una ecuación para cada cuerpo, porque ¿qué tenemos que hacer? Imaginar que el cuerpo está hecho de cartón, yo lo voy a recortar y se van a empezar a generar otra vez figuras simples. Y a esas figuras yo voy a calcular el área. Entonces, por ejemplo, si yo recorto este cuerpo, tendría las 2 bases que pinté en amarillo. Como son iguales, calculo el área de una y después la multiplico por 2. Y con respecto a los laterales, en este caso son iguales. Entonces, si yo pinto, por ejemplo, el de adelante, como los otros 3 son iguales, calculo el área de un rectángulo y lo multiplico por 4. Ahora, ¿por qué yo me atrevo a decir que los laterales son iguales? Porque este prima tiene como base un rombo. Y como no dice nada, el rombo era regular. Entonces los 4 laterales del rombo son iguales. Eso provoca que los 4 laterales del cuerpo, que está en 3 dimensiones, también sean iguales, sean 4 rectángulos iguales. Entonces con eso que yo pinté en pantalla, puedo recortar y voy a trabajar solamente con las figuras. La parte del volumen es aparte. Yo ya lo podré calcular al volumen o me faltará algún dato. Y te falta Te falta calcular el el área de área la de la base. Entonces primero voy a arrancar con el rombo, que es la base. Le calculo el área y como ya me da la altura o el largo, después lo multiplico y ya me da el volumen del prisma. Ahora, el rombo no era una figura regular. Algo hicimos hoy con ese rombo. Sí, lo dividís en 4.
usando las diagonales. Entonces acá voy a hacer Sí, lo la mismo. diagonal mayor vale 18 y la menor 12. Y en este caso, como a mí se me ocurrió dibujarlo, la vertical, la horizontal, La vertical 18 y la horizontal 12. ¿y qué hemos hecho hoy con el rombo? Y agarrábamos uno de los triángulos rectángulos que nos quedaba y sacábamos eso. O sea que yo ahora abajo voy a Calculás dibujar un solo triángulo. ¿Sí? la ¿Qué hipotenusa calculo? de ese triángulo, que va a ser 18 al cuadrado más 2 al cuadrado igual la hipotenusa. Bien, y por el nombre que se puso en la pantalla lo voy a llamar L, así hipotenusa. Para el cálculo del área del rombo, para el área de la base, no hace falta esa hipotenusa. Pero yo sí la tengo que calcular, porque esta longitud que estoy pintando en rojo acá, que es la hipotenusa del Claro, te va a triángulo, servir después para sacar los rectángulos. ¿y qué propiedad sería del rectángulo que está al lado? Y sería uno de los lados. La altura, así como está Claro. dibujado. Sí. Este sería L. Y si quiero colocar ya todos los datos, la base de ese rectángulo que a mí se me ocurrió dibujarlo horizontal Es 20. es 20. Bueno, voy por la parte del triángulo. Para completarlo, como la diagonal menor es la horizontal y vale 12, al triángulo le queda 6, la mitad. Y la altura sería 9, la mitad de 18. Calculo ambas cosas. Para sacar la hipotenusa, que era el teorema de Pitágoras, entonces me queda 81 más 36. ¿117 puede ser? Sí, Y la raíz de eso, 10,8. bueno, acá voy a poner la unidad que corresponde, que es centímetro. Preciso algo más. Preciso calcular el área de ese triángulo para después multiplicarlo por 4 y tener el área. No voy a poner área del rombo, sino que voy a poner área de la base, porque hace referencia al cuerpo que analiza en este caso. Entonces, esta es el área de un triángulo. Era la base por la altura dividido 2. ¿27? Sí, 27. Sí, Centímetros cuadrados. pero solo Y ahora multiplicas más. 4. Exacto. Y ahí ya lo llamo área de la base. Te queda 108. Bien. Con esa área de la base, si quiero, acá arriba ya pongo el volumen del prisma, es el área de la base, 108 centímetros cuadrados, por la altura que son 20 centímetros. Te da 2160. 2160. Perfecto. ¿Y la unidad? Centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Bueno, acá ya tengo una respuesta. Tengo el volumen.
Ahora quiero sacar el tema de las áreas. A ver qué pedía. Pedía el área lateral y el área total. El lateral es todo el contorno lateral, o sea que sería calcular el área de un rectángulo celeste y multiplicarlo por 4. Y el área total es sumar todo. No me pide el área de la base, ¿pero por qué? Porque está implícito. Yo el área de la base la necesito para el área total y también la precisaba para el volumen. Entonces ahora voy con el tema del área lateral. Ya tengo la L, ya sé que vale 10,8. Entonces yo acá puedo calcular el área de un triángulo, de un rectángulo. Es la base, 20 centímetros, por la altura, que es 10,8. Te da 216 centímetros cuadrados. Y con eso abajo ya puedo calcular el área lateral, por ejemplo. Sería 4 veces el área de un rectángulo, o sea, 4 veces 216 centímetros cuadrados. $864 centímetros cuadrados. Y en este pedacito voy a hacer el área total. Lo llamo A. El área total sería el área lateral, que ya involucra los 4 lados, pero tengo que tener cuidado con la base, porque tengo que sumar 2 veces el área de la base, porque solo calculamos una. Esa es la diferencia entre base y lateral. Lateral siempre sumamos todo lo que hay alrededor y base calculamos uno. Entonces sería 864 más 2 por 108. Y 1080 centímetros cúbicos. 972. Ah, no dije nada. ¿Cuánto queda entonces? 1080 centímetros cúbicos. Y sería centímetros cuadrados, porque los estoy sumando. Ah, es verdad. Después, a diferencia de este ejercicio, va la interpretación. Si por ejemplo le dice que se forma una figura de cartón que no tiene una tapa, cuando van a calcular el área lateral, el área total, lo que está diciendo de forma implícita es que tiene una sola base, porque una de las dos tapas no estaría. Pero eso va a depender después del ejercicio. En este caso, como no dice nada, se considera la figura completa, con todos los lados. Esta y la pantalla que sigue son cuerpos más simples, donde solamente tengo que reemplazar los valores. Son dos: el cilindro circular recto, se llama cilindro circular porque las tapas son círculo, y recto porque se forma un ángulo de 90 grados entre alguna de las bases y los laterales. Podríamos pensar que es como una especie de prisma de la pantalla anterior, solo que no lo puedo considerar prisma porque el prisma está definido cuando la base es un polígono, o sea, si es un cuadrado, un triángulo, un hexágono. Como acá tengo un círculo, tiene otro nombre aparte, se llama cilindro circular recto. Pero fíjense que lo único que hay que hacer es reemplazar el radio por la longitud que tenga el cilindro, que puede ser longitud o altura, según cómo esté escrito. Y nada más. Por eso esto le queda a modo de machete. El cilindro circular recto. Este es lo mismo, la esfera, que sería el caso más sencillo de todo, porque la única variable es el radio, solo que está en 3 dimensiones en este caso. Y lo mismo que el otro caso, si en vez de darme el radio me da el diámetro de la esfera, que sería la longitud que hay entre dos puntos cualquiera, entre dimensión pasando por el centro, voy a hacer lo mismo. ¿Qué haría si me da el diámetro para calcular el radio? Dividirlo en Lo 2. divides por 2.
10 por 2, ¿sí? Así que esto más que todo para que tengan las ecuaciones y después completan los ejercicios. El que vaya más trabajo es este, que es el último. Primero, la base es un círculo. O sea que no puede ser prisma, porque la base no es un polígono, pero tampoco es un cilindro circular recto, porque las dos bases tendrían que ser iguales. Se llama cuerpo que terminan en punta. No importa si la base es un círculo o es un polígono, es un cuadrado, por ejemplo, es una pirámide. Entra dentro de la clasificación de cuerpos que terminan en punta. Entonces la ecuación de volumen, que es la que viene prediseñada, es el área de la base por la altura, pero dividido 3. Eso es lo que no vemos es la deducción. Este cuerpo que termina en punta tiene un nombre especial. Cono. 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 Y tiene dos apellidos. Es cono circular, porque la base es circular. Y ahora cuando dibuje la altura, desde el vértice hasta la base, en 3 dimensiones, con el piso, imaginen, forma un ángulo de 90. Entonces, cono circular recto. Si en vez de ser un cono hubiera sido una pirámide, por ejemplo, ahí es más sencillo, porque la base, por ejemplo, puede ser un cuadrado. Entonces, para calcular el área de la base, calcularía de un cuadrado. Y cuando lo miro de costado, cada uno de los laterales son triángulos. Entonces, los laterales, calculo el área de un triángulo, por ejemplo, y lo multiplico por 4. El cono circular recto ya tiene las ecuaciones diseñadas para el área lateral y el área de la base. El área de la base es el más sencillo, porque como es un círculo, ¿no? ¿Cómo lo calculo? Pi Pi por radio al cuadrado. Con pi. Se le habrá desconectado, seguro. Otra vez el tildado. Se le habrá desconectado porque está con los datos. Oh, mal ahí. Entonces, Chicos, creo que me sacó. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, sí, perdón. Sí, sí. Pi por radio al cuadrado. Entonces el área de la base sería pi por Pi radio al por radio al cuadrado. cuadrado. Bien, el área lateral, ese lo escribimos, sería pi por r por g, donde g se llama generatriz. La generatriz es la longitud que yo voy a encontrar entre el vértice del cuerpo y cualquier punto de la circunferencia. Eso que está en rojo se llama generatriz. En este ejercicio no me lo da, ¿no? No, me da altura y radio. Generatriz no lo conozco. Bueno, tengo la ecuación por separado. Este tiene una sola área de base, porque tiene una sola base. Si a mí me pide el área total, ¿qué voy a hacer después con estas dos ecuaciones? Se suman. La sumo, calculo por separado y lo sumo. A pesar de ser una figura en 3 dimensiones, yo tengo que empezar a tener líneas de referencia para buscar alguna figura que esté en 2 dimensiones, solamente que va a estar adentro. La altura era una línea de referencia que iba desde el vértice en forma perpendicular a la base, o sea, forma un ángulo de 90. Como este cono es regular, justo va a caer en el centro de la circunferencia. Este lo voy a llamar A y el ejercicio me lo da, me dice que vale 4 centímetros. ¿Algo más tendré que dibujar? El radio. ¿Y dónde lo podré dibujar? En el cono. ¿En qué parte? En la base. ¿Hacia algún lado en particular? Yo, por ejemplo, podré dibujarlo así, como saliente de Hacia la base. generatriz. Hacia la generatriz, porque Para yo tener siempre un triángulo. Claro. ¿Y qué tipo de triángulo se genera? Rectángulo. Un triángulo rectángulo. Yo en realidad puedo dibujar a donde yo quiera, pero siempre tengo que involucrar todas las variables para que formen alguna figura conocida
para obtener algún resultado. Entonces esa R la dibujé hacia la derecha. Y esa 3 centímetros. Bueno, a ver si lo puedo pintar. Es como que yo tuviera una hoja de papel que está en 2 dimensiones, recortada como un triángulo rectángulo adentro del cono, que sería esa parte que pinté en naranja. Ese triángulo rectángulo yo conozco la altura y conozco la base. Yo necesito la generatriz. ¿Para qué? Para calcular el área lateral. ¿Qué podré aplicar? Hipotenusa. Pitágoras. Bien, entonces sería, tengo que respetar las letras del enunciado. En vez de ser h al cuadrado, como estábamos antes en triángulos rectángulos, la base es g al cuadrado igual a la base es r al cuadrado más la altura que es a al cuadrado. Entonces sería 3 centímetros al cuadrado más 4 centímetros al cuadrado. Y 16, 25 centímetros cuadrados. Cuando despejo g, me quedaría la raíz cuadrada de 25 me da 5 y la raíz de centímetros cuadrados es centímetro. Sigue pasando lo que hacíamos en los triángulos. Como estoy despejando una longitud, no estoy escribiendo módulo. Me quedo con la cantidad positiva. ¿Algo más tendré que calcular? El área lateral. Puedo calcular el área lateral y otra cosa más. Total. ¿Y para eso qué preciso? Sacar primero El área de la base. El área de la base, que sería un círculo, si lo miro de arriba. Donde el radio, bueno, acá lo posiciono en cualquier lado, este sería el radio, es de 3 centímetros. Siempre hago referencia con respecto al cuerpo que yo analizo. Siempre pone área de círculo, pongo área de la base. Esto era pi por radio al cuadrado. Entonces sería pi por 3 centímetros al cuadrado. Hoy creo que me lo redondearon a 28, ¿no? Esto, 28 centímetros cuadrados. Sí, 28,27 me da. Bien. Y ahora con estos valores sí, empiezo a calcular todo. El volumen, por ejemplo. Es el área de la base, que yo lo tengo, 28 centímetros cuadrados. Por la altura, que me la da el ejercicio, 4 centímetros dividido 3. $37,3 periodos. Y la unidad sería centímetro cúbico, porque es volumen. Bueno, con respecto al área, vemos lo que pide. Pide otra vez área lateral y total. No pide la base porque está involucrada en los otros cálculos. Área lateral era pi por el radio por la generatriz. El radio vale 3 centímetros y la generatriz 5. $47,12. Acá sería centímetros cuadrados. Y como en azul calculamos el área de la base, directamente el área total, que la llamará, es el área de la base más
el área lateral. Después en los otros ejercicios va la interpretación. Si me dice que yo, por ejemplo, en vez de pedirle área, le puedo decir que calcule la cantidad de cartón necesaria. Y en vez de decirle que es un cono circular recto, le dice que son gorritos de cumpleaños. Entonces cuando yo te voy a calcular el área total, que es la cantidad de cartón, le voy a No le sumar. sumo a la base. No, claro. Y el nene se va llorando porque no le entra en la cabeza. No tiene base en ese caso. Bueno, el área de la base son 28 centímetros cuadrados y el lateral 47,12. 75,12. Y me comí un cuadrado. ¿Alguna duda con lo que digo? No. No, profe. Bueno, chicos, entonces por hoy los libero. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el Bueno, miércoles, profe. chao. Cuídese. Chao. Chao, profe. Que tenga buen día. Con profe. Gracias. Igualmente.